Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy David, un mexicano en Grecia, y bueno, hoy les traigo este video que les va a sacar de muchas dudas y que les va a ayudar bastante. ¿Cuántos de ustedes quieren venir a conocer las islas griegas? Santorini, Mykonos, Creta, Zakynthos, etcétera. Pues bueno, si ya han venido, quiero que me dejen aquí en los comentarios cuál fue su isla favorita. Y si aún no vienen y quieren venir, díganme cuál es su isla que ustedes desean conocer, esa isla de ensueño que ustedes quieren visitar para pasarse unas vacaciones tremendas. Cuando estamos queriendo comprar los boletos del ferry online, esto nos lleva a un gran problema, porque cuando estamos buscando, seguramente van a encontrar demasiadas páginas que ustedes no saben cuál es la correcta, cuál deben de elegir y si realmente les va a funcionar y si son seguras. Pues bueno, yo tengo 3 sitios en los que yo compro. Estos 3 sitios para mí han sido los mejores y en mi experiencia me ha ido muy bien. Cabe mencionar que no es una publicidad pagada, no me están patrocinando, simplemente yo de todo corazón quiero ayudarles y que se quiten de una vez por todas esa duda y ustedes sepan en dónde pueden elegir comprar sus boletos. Vamos a empezar con la primera recomendación. Esta página se llama Ferry Hopper. Aquí en pantalla pueden ustedes ver cómo es el logo oficial para que no se vayan a confundir. Cabe mencionar que esta empresa trabaja no solamente en Grecia, trabaja en 10 países con más de 400 puertos. Es decir que también a ustedes les va a ayudar si quieren ir a España, quieren ir a Francia, a Italia, incluso en Turquía, ya que trabajan con 86 navieras alrededor de Europa. Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer para Grecia. Vamos a echarle una explorada muy rápida. Ok, en la parte de arriba, en las 3 rayitas, nosotros podemos cambiar el idioma. Si es que cuando ustedes la abrieron les salió en inglés o en griego o en francés, no se preocupen, tenemos nuestro idioma de español. Listo, aquí ya lo seleccioné y también tenemos aquí unos menús que son muy interesantes. Por ejemplo, planificar, podemos seleccionar traslados desde el aeropuerto una vez que lleguemos y te llevan directamente al aeropuerto, te llevan directamente a tu hotel, etcétera. Aquí en la sección de explorar podemos ver otras cosas acerca de la compañía y podemos ver qué compañías trabajan en Grecia, en Turquía, en Francia de estos ferries. Ahora vamos a mostrar rápidamente algo. Aquí en viaje simple vamos a seleccionar y por defecto la página web nos arroja los destinos más populares con los puertos que ellos trabajan. Como pueden ver aquí, España, Italia, Grecia, etc. Ok, a nosotros nos importa que Grecia. Ok, pues el puerto más popular de Grecia y el más conocido y el más importante, ¿cuál es? Sí, el puerto de Pireas. Ya que en Grecia contamos con 3 puertos, el puerto de El Pireo, el puerto de Rafinia y el puerto de Lavrios. Los últimos 2 no se los recomiendo. Lo que es Lavrios y lo que es Rafinia están muy alejados del centro de la ciudad y esto nos puede generar un problema de transporte. Y el puerto de Atenas, obviamente, en tren o en autobús podemos llegar, incluso ya ahora con el metro. Bueno, entonces vamos a seleccionar aquí el Pireo. Listo. Ahora vamos a seleccionar nuestro siguiente destino. ¿A dónde queremos ir? Pues bueno, automáticamente como pusimos el Pireo, aquí la web nos va a detectar todas las islas griegas a las que podemos ir con sus puertos. En este caso, pues bueno, sería muy largo ver uno por uno, pero vamos a escoger lo más común, que es Santorini, que todo el mundo quiere ir ahí. Ya escogimos Santorini, vamos a escoger la fecha y si se acuerdan les dije que la mejor fecha para venir es en verano. En este caso vamos a escoger a partir de mayo una fecha aleatoria. Ok, vamos a suponer que nos vamos el 2 de mayo y regresamos el domingo 7 de Santorini. Listo. También eso está muy interesante porque aquí tenemos una configuración donde nos permite escoger el número de pasajeros. Ok, también tenemos el número de mascotas que podemos añadir, que aquí podemos elegir 1, 2, 3, 4
y nos permite aquí hasta 9 mascotas. También tenemos la opción de vehículos, añadir una motocicleta o añadir un coche. Y nos permite solamente hasta 4, ya no más. Bueno, pues en este caso solamente voy a dejar un pasajero, le doy en hecho y me voy a buscar y nos va a lanzar exactamente aquí todos los ferries que están disponibles con sus costos y los horarios. Lo único que tenemos que hacer aquí es seleccionar alguno de ellos y al final nos va a dar el costo y le vamos a dar continuar y seguimos con los pasos que corresponden. Ahora tenemos lo que es en multidestino. Eso es muy interesante porque muchos de ustedes me han preguntado: oye David, si me voy de Pireas y estoy en Santorini, ¿puedo comprar de Santorini a Mykonos? La respuesta es sí, estando allá lo podemos hacer, pero aquí ya lo podemos hacer por adelantado. Podemos armar nuestro itinerario de 2, 3, 4, 5 islas y listo, vamos a comprarlo de una sola vez. Entonces ya tenemos que nuestro puerto de salida es el Pireo. Después nos vamos a Santorini y de Santorini vamos a elegir otra isla que es también muy famosa, que es la de Mykonos. Y bueno, de Mykonos supongamos que se nos acaban nuestras vacaciones y tenemos que regresar a Atenas. Entonces voy a añadir una parada y voy a elegir el destino final, que va a ser otra vez el Pireo. Así es que ya tenemos nuestros 3 destinos. ¿Cuándo voy a regresar a Pireas? Digamos que el 11 de mayo. Le doy en hecho. Bueno, aquí ya saben, pasajeros, el número de pasajeros, el número de mascotas o el número de automóviles, si es que tenemos. Le damos en buscar y listo. Aquí nos va a lanzar todos los ferries que tenemos disponibles con sus precios y sus horarios. Pues bueno, de ahí nos podemos ir también a planificar algo que les quiero enseñar muy rápido. Aquí donde dice traslado. Esto significa que una vez que nosotros lleguemos al puerto de Pireas, un coche va a venir por nosotros y nos va a llevar directamente al aeropuerto, o nos va a llevar directamente a la estación de tren, o nos puede llevar también a las estaciones de autobuses o a nuestro hotel. Esto es muy interesante. Aquí donde dice desde, vamos a poner Pireas, que es el puerto. Aquí pueden ver Pireas Port. Y aquí donde le damos el destino, como pueden ver, nos sale a dónde nos podemos ir. Vamos a seleccionar en este caso al aeropuerto, porque digamos que ya nos regresamos a casita después de unas vacaciones formidables. Le damos en la fecha, vamos a escoger una fecha aleatoria. Le damos la hora en que llegamos al puerto. Vamos a poner que llegamos a las 3 de la tarde. Ok, 3 de la tarde. Vamos a poner que somos 2 pasajeros y que traemos 3 maletas, el equipaje. Le damos continuar y entonces ahora ya nos va a hacer nuestro resumen de pedido y dice que vamos a pagar 61 euros por 2 personas y 3 maletas. Y bueno, abajo tienen que rellenar sus datos, escoger su número de teléfono, que también nos permite escoger números para todo el mundo. Así es que de eso no se preocupen y nos da todas las especificaciones de nuestro viaje. Así es que Ferry Hopper es una muy buena opción para todos ustedes. El otro sitio web que yo uso es la página de Blue Star Ferries, que realmente es una de las compañías más conocidas aquí en Grecia. No sé si es compañía griega realmente, pero sí, es de las más populares. La única desventaja de esta página, como pueden ver aquí en pantalla, es que no tenemos el idioma español, solamente tenemos inglés y lo que es griego. Aquí ya lo cambié a griego, lo voy a regresar a inglés. Pero bueno, sus teléfonos seguramente tienen un traductor automático y lo pueden usar y les funciona muy bien. Como pueden ver, también aquí tenemos lo que son las salidas sencillas o salidas de ida y vuelta, y también tenemos para seleccionar multidestino. Podemos ir agregando nuestros destinos. Tenemos lo clásico, que también es para seleccionar el número de pasajeros, el número de carros, ok, y el número de mascotas. Bueno, esta compañía, que es griega, también nos permite descubrir más islas.
Generalmente todos pensamos Grecia, islas griegas, Santorini, Mykonos, Creta y muchas veces hasta ahí terminamos. Pero ¿qué creen? Aquí si ustedes se van a explorar y le dan en destinos, van a poder encontrar todas las islas griegas ordenadas alfabéticamente, así es que podemos descubrir mucho más que las ya clásicas. Por ejemplo, yo quiero con la letra C y vamos a ver qué me ofrece. Pues bueno, con la letra C hay 2 islas disponibles. Por ejemplo, con la letra E podemos ver una isla disponible. Con la letra D, por ejemplo, una isla disponible. Y por ejemplo, con la letra M, 2 islas, Mykonos, Milos, por ejemplo. Vamos a ver con la letra S. Seguramente nos va a salir Santorini, ¿ya vieron? Santorini, Samos, Serifos, Sikinos, etc. Entonces, esto nos va a ayudar bastante a descubrir más islas. También algo súper cool de esto es que nos ofrece también aquí un mapa del puerto de Pireas, porque muchas veces cuando nosotros vamos al puerto de Pireas no sabemos de qué puerta vamos a salir, en dónde está ubicado nuestro ferry y se vuelve todo un lío. Créanme, aunque sí es grande, pero pues sí, se vuelve un lío con tanta gente, tantos carros, etcétera. Pero como pueden ver aquí en este mapa, podemos ubicarnos muy bien. Vienen marcados todos los puntos de los Blue Star Ferries con sus puertas. También aquí podemos ver cada puerta y los nombres de las compañías. Si le damos clic, por ejemplo, aquí a la E7, nos va a mostrar dónde está ubicada. Si le damos, por ejemplo, clic aquí a una estrellita que es de Blue Ferry, nos va a dar información sobre este punto y nos va a decir a qué destino se está yendo. Entonces, esto es muy práctico y les va a ayudar bastante para ubicarse. Ahora, pues vamos a regresar. También aquí en donde dice Boarding Info, nos va a dar la opción de encontrar puntos de agencias autorizadas para estos tickets en el puerto de Pireas, en Atenas y en otros lugares de Grecia. También nos da información general que los tickets los puedes obtener online y te los van a mandar a tu mail hasta unas 48 horas antes o 2 horas antes los puedes reclamar. También te dice que si quieres irlos a reclamar directamente a los puntos de Blue Star Ferries o a las agencias, te dice en qué horario tienes que estar también y máximo hasta cuántas horas puedes recogerlo. Entonces es una web muy interesante. Yo he comprado aquí, yo he viajado aquí y la verdad siempre me ha ido súper bien. Entonces Blue Star Ferries es otra opción muy buena. Y la otra opción que les traigo, que se llama ferries.gr o GR, como quieran decirle. Yo he comprado aquí porque trae lo mismo que las otras, ¿ok? Trae un viaje sencillo, viaje ida y vuelta, destinos múltiples como pueden ver aquí en pantalla. Lo único que aquí no puedes agregar mascotas, solamente te deja pasajeros y vehículos. Ahora, lo bueno de esta página es que te permite encontrar y descubrir cuáles son los ferries rápidos, ¿ok? Y si tú quieres comprar directamente con esas compañías, lo vas a hacer, pero a través de esta página, obviamente. Por ejemplo, miren, aquí tenemos toda la galería de ferries rápidos con los que ellos trabajan. Incluso te da un mapa aquí del puerto de Pireas, que la verdad no es como el de Blue Star Ferries. Aquí solamente es como un mapa hecho, no es interactivo ni nada, y te da la información al lado izquierdo de las puertas que están en el puerto de Pireas y hacia dónde van. Ok, eso es lo único, no es interactivo como el otro. Pero lo bueno de esta, miren, aquí está la compañía de Blue Star Ferries. Lo bueno de esto es que podemos seleccionar compañías independientes, por ejemplo, ANEC Superfast. Aquí nos manda directamente a la misma página de ferries.gr, pero vamos a comprar directamente con la compañía ANEC,
que es una compañía de ferries rápidos que en un promedio de 4 o 5 horas ya estamos llegando, por ejemplo, a Santorini hasta en 3 horas, o estamos llegando digamos a Creta, Mykonos en tiempos muy buenos, aunque realmente sí son un poco caros los ferries rápidos. Tal vez con lo de un ticket de un ferry rápido podemos viajar 2 personas en Blue Star Ferries. Entonces, como pueden ver, esta compañía, ven aquí en pantalla, dice ANEC Superfast. Por ejemplo, yo quiero comprar ahora, digamos, con otra compañía de ferry rápido que es SeaJets. Si yo doy clic ahí, pues bueno, aquí voy a poder comprar mi viaje sencillo, mi viaje redondo o mi viaje múltiple, y directamente con la compañía SeaJets, que es los ferries rápidos. Entonces está muy bien esta página también que ustedes pueden utilizar, que es ferries.gr o gr. Lo único malo de esta página es que no viene en idioma español. Trae otros como inglés, griego, alemán, francés, italiano, incluso ruso, pero no pensaron en el idioma español. Pero bueno, eso no es un problema porque podemos usar el traductor automático de nuestro teléfono y vamos a poder hacer la compra. Yo así lo hago y no pasa nada, todo sale perfecto y los tickets te llegan a tu correo electrónico. Pues bueno amigos, aquí tienen la información completa de los 3 lugares en donde yo compro mis boletos para los ferries online. Así es que amigos, si ustedes llegan a usar estas páginas, déjenme también en los comentarios si les fue útil, qué tal fue su experiencia, que claro, tienen ustedes la libertad también de comprar en otros sitios si a ustedes les conviene más o mejor les parece. Pues muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Recuerden, denme un like, suscríbanse si les gusta el contenido para que esta información pueda llegar a mucha más gente. Nos vemos en el siguiente video amigos.